Muy bien, entonces, en este segmento vamos digamos, a presentar uno de los resultados más increíbles de la relatividad, en el sentido de, digamos, que rompe con todas nuestras intuiciones sobre el movimiento o las intuiciones que teníamos antes de la introducción de la relatividad por los Einstein. Nos referimos a un resultado que se conoce como la velocidad de la luz no es relativa. No es relativa. Otra manera de llamarla, de forma un poco más, más, digamos, rimbombante, es la velocidad de la luz es invariante. Cuando estudiábamos, cuando veíamos, digamos, digamos, en aquel segmento de relatividad en breve, hablábamos de la invarianza como aquella propiedad que tiene algunas cantidades físicas, algunos números, que siempre son los mismos, independientes del observador que lo registre. Muy bien, entonces, para introducir esta idea, vamos a introducir una historia. Una historia muy sencilla. Como siempre, cuando hablo de introducir una historia, es que la voy a introducir de la manera como introducimos la historia normalmente, y es un cuento contado como, con viñetas, que es la manera como se cuentan los cartoons. Muy bien, estamos obviamente, como siempre, estamos en Uniburgo. Esta es la única calle de Uniburgo. Y el experimento de la historia pasa de la siguiente manera. Resulta que hay un bombillo, hay una lámpara en un lugar en Uniburgo, y esa lámpara naturalmente emite luz, pero lo hace, vamos a suponer, de forma, digamos, pulsante. Es decir, emite luz cada cierto tiempo, cada cierto periodo de tiempo emite luz, tum, 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 etcétera. Y bueno, y entonces la pregunta que vamos a hacernos aquí es, cuando tomamos uno de los pulsos de luz, digamos, que produce la lámpara, y seguimos ese pulso en el tiempo, o seguimos el movimiento de ese pulso de luz, la pregunta que nosotros nos vamos a hacer es, ¿cuál es la rapidez con la que se propaga ese pulso de luz? La rapidez del pulso de luz. Como siempre, para poder responder a la pregunta, vamos a introducir un personaje en nuestra historia. Ese personaje es Raúl, nuestro observador en reposo. Recuerden que Raúl en realidad es un observador inercial para el cual la lámpara está en reposo. Esto podría, la palabra reposo para referirse a un observador como si él tuviera algo especial respecto a los demás observadores inerciales, es inapropiada. Todos los observadores inerciales, cuando se miran a sí mismos, están en reposo. Entonces yo he dicho mucho, digamos, a través de estos segmentos, he utilizado mucho la palabra reposo y ha sido, pues, me he referido mucho al observador en reposo como si fuera una condición especial del observador. Muy bien, entonces, frente a esta pregunta, frente a esta situación, la pregunta es, ¿qué ve Raúl? ¿Cómo percibe el movimiento Raúl de ese rayo de luz? Muy bien, la respuesta a esta pregunta, pues, es una respuesta que se ha dado a lo largo de la historia, ¿cierto? Y es que lo que ve Raúl es que la luz avanza en el espacio con una rapidez de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Eso qué significa? Significa que cuando en el reloj de Raúl, pasa un segundo, después, ¿cierto? Pasa un segundo, después de que se emite el pulso de luz, cuando en el reloj de Raúl pasa un segundo después de que se emite el pulso de luz, la distancia que ha avanzado el pulso de luz en el tiempo, en el espacio, perdón, es de 300.000 kilómetros. Distancia, digamos, avanzada por el pulso, recorrida por el pulso, es 300.000 kilómetros. Ahora bien, aquí hay que ser muy claros al decir que cuando en el reloj de Raúl pasa un segundo, es decir, este es un segundo de Raúl, la distancia recorrida por el pulso es de 300.000 kilómetros, es decir, estos kilómetros también son los kilómetros de Raúl, son los kilómetros de Raúl. Muy bien,
Y de ahí pues llega el resultado que todos conocemos, y es que la rapidez de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Pero vamos a meterle a esta historia un nuevo personaje. Esa es la parte, digamos, emocionante. Ese nuevo personaje es María. ¿Listo? Pero María, a diferencia de Raúl, no está en reposo respecto a la lámpara. María, a diferencia de Raúl, pasa al lado de Raúl y se mueve por Uniburgo en una bicicleta en esta dirección. Entonces aquí está sentada María en su bicicleta. Aquí está sentada María en su bicicleta y va moviéndose en esta dirección con una cierta rapidez. ¿Correcto? Con una cierta rapidez. Y entonces la pregunta que nos vamos a hacer ahora es, ¿cuál es la rapidez de la luz vista desde el punto de vista de María? Rapidez de la luz desde el punto de vista de María. Muy bien. Pues la respuesta a esa pregunta es una respuesta que puede hacerse utilizando esta perspectiva del universo como si fuera una caricatura, como si fuera una película. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? La respuesta a esta pregunta es la siguiente. Muy bien, supongamos que cuando María pasa al borde del poste donde está, digamos, la lámpara pulsante, sale el pulso. ¿Listo? ¡Pum! Sale el pulso. Y María pasa en movimiento. ¿Correcto? Y le preguntamos a María, ¿cuál es la rapidez de la luz? Pues de la misma manera que Raúl hace este razonamiento, al pasar un segundo, ¿a qué distancia, digamos, ha recorrido la luz? Le vamos a preguntar a María lo mismo. ¿Cuál es el problema? El problema aquí es el siguiente. Apenas María pasa al lado del poste y se prende el pulso, la luz empieza a avanzar, y pasa un segundo. Y después de un segundo ha llegado a una cierta distancia. ¿Cuál es el problema? El problema es que en ese mismo tiempo, María también ha avanzado. Como resultado, cuando le preguntamos a María qué distancia ha recorrido la luz, María solo puede hablar de la distancia respecto a ella, que ha recorrido la luz. Como sabemos que en el sistema de referencia de Raúl, la luz recorrió 300.000 kilómetros, entonces en el sistema de referencia de María, la luz tiene que haber recorrido en ese segundo menos de 300.000 kilómetros. Menos de 300.000 kilómetros. Vamos a mostrar eso de forma gráfica, repito, utilizando digamos, estas viñetas. Vamos a utilizar estas mismas viñetas para mostrar entonces efectivamente el resultado que obtenemos. El resultado que obtenemos entonces es el siguiente. Muy bien, entonces, la situación, digamos, que estamos planteando, ahora, digamos, teniendo en cuenta lo que ve María, es la siguiente. Después de que pasa un segundo, el rayo de luz ha llegado hasta acá, ¿correcto? Después de que pasa un segundo, el rayo de luz ha llegado hasta acá. Pero en ese mismo segundo, María ha avanzado otro tanto. María ha avanzado otro tanto. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Si le preguntamos a María, o sea, esto que hay aquí son 300.000 kilómetros transcurridos después de que la luz viajó durante un segundo. Si le preguntamos a María, ¿cuál es la rapidez con la que ve la luz? Entonces María, según esta historia contada en este diagrama, digamos, de caricatura, diría que la luz recorrió menos de 300.000 kilómetros respecto a ella en el mismo segundo que transcurrió en el sistema de referencia. Correcto. Esta es una conclusión y esta es una idea que es bastante conocida por nosotros. Bastante conocida por nosotros. Si usted observa un móvil desde otro móvil, la velocidad que tiene el primero va a ser más pequeña. Por ejemplo, si usted va en un metro a 100 si usted va en el metro, si usted ve el metro desde la calle y el metro pasa a 100 kilómetros por hora y al lado usted va en un carro a 20 kilómetros por hora, usted no ve el metro a moverse a 100, usted ve el metro moverse a 80 kilómetros por hora. Ve el metro moverse a 80 kilómetros por hora. Desde una bicicleta en movimiento, la velocidad de la luz es menor. ¿Qué pasa? Este resultado, sin embargo, es un resultado extraño. ¿Por qué? Porque resulta que, ¿qué pasa si yo llevo a María hasta la velocidad de la luz? Si yo llevo a María hasta la velocidad de la luz, entonces, en el mismo segundo en el que la luz recorre 300.000 kilómetros, María también habría recorrido 300.000 kilómetros, y como resultado, cuando le preguntamos a María cuánta distancia recorre la luz por segundo, María respondería nada, la luz no se movió. Yo salí de aquí, la luz estaba saliendo, y cuando llegué aquí, la luz seguía al lado mío. Entonces la luz tendría una velocidad de 0.
¿Cuál es digamos, la parte problemática ahí? La parte problemática ahí es que la teoría de la electricidad y el magnetismo dicen que las ondas electromagnéticas siempre deben tener una velocidad, siempre debe haber un cambio. Usted no puede ver una onda electromagnética, digamos, en reposo, eso no existe. Muy bien, este problemita que hay aquí, que lo estamos tratando ya en el 15º, 16º segmento, es uno de los problemas más interesantes de la relatividad y fue una de las primeras preguntas que Einstein se hizo según su propia, digamos, recuento de los hechos cuando estaba más joven. Muy bien, ¿cuál es el problema con esta situación contada de esta manera? Y como lo hemos explicado en todos estos segmentos, es que esta no es la manera correcta de describir el fenómeno. Esta manera que ustedes ven aquí es la manera, pues, precisamente la que hemos dicho, la que conduce a todas las confusiones. Miren, por ejemplo, el segmento de la paradoja del túnel es una confusión introducida por esta manera de contar la historia. Piensen en el segmento de la paradoja de los mellizos. Produce confusión porque ha sido contada de una manera incorrecta. ¿Cómo debemos contar esta historia? Esta historia se tiene que contar en el espacio-tiempo. Entonces, ¿cómo se ve esta historia en el espacio-tiempo? Vamos a ver cómo se ve esta historia en el espacio-tiempo y vamos a recurrir en esta situación a lo que hemos aprendido sobre la geometría del espacio-tiempo. Entonces, en el espacio-tiempo, que es entonces una representación en 2 dimensiones, que dice Einstein es la única posible porque usted no puede separar. El problema con estas historias contadas así es que usted está separando, ¿cierto? Aquí está mostrando lo que sucede en el espacio y cuenta cómo cambia cada cosa en el espacio por separado, mostrando distintas viñetas. Esto no se debe hacer. Usted no puede separar las dos representaciones. Tiene que juntarlos, tiene que ponerlos en el mismo lugar. Muy bien, veamos cómo se ve entonces esta historia en el espacio-tiempo. Entonces, tenemos a Raúl, esto que hay aquí es el espacio-tiempo, según lo ve el señor Raúl, ¿correcto? Según lo ve Raúl. Muy bien, ¿cómo se ve el pulso de luz que sale desde la lámpara que está pulsando? Bueno, entonces estamos asumiendo que la lámpara pulsante está aquí en este cruce, como lo habíamos explicado en el segmento de la prueba del mapa. La prueba del mapa del espacio-tiempo, usted escoge cualquier evento del universo como lugar en el que empieza a representar o en donde pone el origen del espacio-tiempo. En este caso, el evento del espacio-tiempo que va a marcar el origen va a ser ¡pum!, cuando sale el rayo de luz. Aquí sale el pulso de luz. Sale el pulso. Muy bien, entonces, ¿cómo es la trayectoria o la línea de universo del pulso de luz? La trayectoria o la línea de universo del pulso de luz es esta que hay aquí. Muy bien, en este caso, recuerden, estoy utilizando una representación en donde la velocidad de la luz queda a 45 grados de ambos ejes. ¿Eso qué significa? Eso significa que estoy asumiendo que las unidades del tiempo y la escala del tiempo son las mismas unidades, entre comillas, la misma escala que las de espacio. Aquí estoy asumiendo que el tiempo lo mido, por ejemplo, en segundos, y correspondientemente para que la línea de luz sea a 45 grados, el espacio lo debo medir en segundos luz. Recuerden que un segundo luz son 300.000 kilómetros. Entonces, efectivamente, yo aquí tengo los 2 eventos que señalaba en la historia. El evento era, la luz sale de la lámpara, y este evento que hay aquí es, la luz llega a 300.000 kilómetros de distancia. Muy bien. Mostremos ahora, entonces, ¿qué ve el señor Raúl? El señor Raúl ve cómo la luz avanzó un segundo luz y lo hizo en un segundo de tiempo. Esto es lo que ve Raúl. Utilizando estos 2 datos, entonces Raúl concluye que la luz viaja, la velocidad de la luz, o la rapidez de la luz realmente, la rapidez de la luz es de 1 segundo luz por segundo o 300.000 kilómetros por segundo. Muy bien, vamos a ver qué ve la señorita María. La señorita María entonces tiene una línea de universo que pasa por acá. ¿Listo? Está la línea de universo de María. Y entonces aquí empiezan las cosas a ponerse mucho más claras, digamos, que en el dibujo del cartoon. Cuando le preguntamos a María cuál es la velocidad de la luz, entonces, según la historia que contábamos nosotros aquí, María dice lo siguiente, vean,
cuando yo estoy aquí, la distancia a la que se encuentra el rayo de luz de mí es esta que hay acá. Dice María. ¿Y cuánto tiempo ha transcurrido? Ha transcurrido un segundo. Entonces, supongamos, por ejemplo, supongamos que María hubiera avanzado. Esto es lo que avanzó María. María hubiera avanzado un total, por ejemplo, de 0.2 segundos luz en ese recorrido. Una bicicleta bastante rápida, ¿correcto? Imaginen que María hubiera avanzado 0.2 segundos luz durante este segundo. Eso quiere decir que este intervalo que hay aquí mide 0.8 segundos luz. Cuando le preguntamos entonces a María, ¿cuál es, digamos, la velocidad de la luz? Ella diría, vea, la luz recorrió 0.8 segundos luz en un segundo. Esto sería más o menos, no sé, 250.000 kilómetros por segundo. Quienes ven este diagrama, sin embargo, después de conocer la geometría del espacio-tiempo, saben que lo que cuenta María no tiene nada que ver con esto que hay aquí. En primer lugar, cuando le preguntamos a María, ¿dónde está el rayo de luz en este punto? Ella no dice que está aquí. ¿Por qué? Porque cuando le preguntamos a María, ¿dónde está el rayo de luz? Le estamos preguntando es, en ese mismo instante, ¿dónde está el rayo de luz? Como recordarán de los segmentos anteriores, los instantes que están en esta línea vertical no son instantes que estén en el presente de este punto. ¿Dónde está el presente de este punto? El presente de este punto no está aquí. El presente de este punto para María está acá. Entonces, por el asunto del hecho de que el presente de un observador en movimiento no es justamente el presente de un observador en reposo, entonces María no va a decir que esta es la distancia a la que está la luz. Miremoslo de otra manera. Si le preguntamos a María, ¿en qué momento la luz llega aquí? En realidad, María va a responder que la luz llega ahí en este instante de tiempo. En este instante de acá. Entonces, esta línea verde que yo trace acá, no es la línea del presente de María. Y por la misma razón, entonces, usted no puede decir que esa es la distancia, o es la distancia a la que está el rayo de luz de la observadora. En realidad, la distancia a la cual está el rayo de luz de la observadora es esta distancia que hay acá. Es una distancia en diagonal. ¿Correcto? Muy bien. A continuación, nos preguntamos lo siguiente. ¿Y cuánto tiempo ha transcurrido? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido para María? ¿Ha transcurrido este tiempo? No, señor. Ese tiempo que usted ve ahí es el tiempo transcurrido en el sistema de referencia del señor Raúl. El tiempo transcurrido en el sistema de referencia de María es este que hay acá. Entonces, María tiene dos observaciones muy diferentes de las observaciones que hace Raúl. Dos observaciones muy diferentes. Raúl mide las observaciones, digamos, un poco de forma rectangular, pero María, en su sistema de referencia, mide las observaciones de forma diagonal. Aquí está la observación de la distancia a la que se encuentra, que se debe medir en el mismo instante en el sistema de referencia de María, y del tiempo que se debe medir a lo largo de la línea de universo de María. ¿Qué pasa? La pregunta es, bueno, ¿y cuánto dan estas observaciones? Entonces aquí lo importante es decir esto, María no percibe esto. Esta que hay aquí es una percepción que solamente le achaca una persona que no conozca la geometría del espacio-tiempo. Bueno, la primera cosa que descubrimos que nosotros tenemos que entender aquí es la siguiente. Primero, esta línea diagonal que hay aquí, es más corta que este tiempo que hay acá. O sea, cuando María ve llegar al rayo de luz aquí, lo ve llegar en un tiempo mucho menor de un segundo. Ella dice, el rayo de luz llegó allá, por ejemplo, en 0.4 segundos. ¿Por qué? Porque resulta que los relojes de María, esta es otra manera de decirlo, van despacio. Mientras que al señor Raúl le parece que el rayo de luz llegó hasta acá en un segundo, a María le parece que se demoró 0.4 segundos. Las cosas no se quedan ahí. Esta distancia que hay de aquí a aquí no es un segundo luz, es mucho menos que un segundo luz. No solamente porque miren que no llega hasta acá, sino
sino que además está inclinada respecto a la vertical. Las líneas inclinadas con respecto a la vertical son mucho menores que las líneas verticales. Es decir, a María le parece que el rayo de luz llegó a menos de un segundo luz, o sea, a menos de 300.000 kilómetros, y le parece que llegó en menos de un segundo. Le parece que llegó en menos de un segundo. Muy bien, ¿cuál es entonces la velocidad que María le asocia a la velocidad de la luz? ¿Cuál es la velocidad, la rapidez que María le asocia a la luz? La división entre esta distancia que hay aquí y esta distancia que hay aquí. Claramente son números diferentes, la división podría dar diferente. ¿Cuál es el asunto? Aquí hay una demostración geométrica que puede hacerse con un poco de cuidado. Estos dos segmentos que hay acá tienen exactamente la misma longitud. Exactamente la misma longitud. Voy a construir por aquí una línea paralela a este. Voy a construir por aquí una línea paralela a este. Y voy a construir por aquí una línea paralela a este. Vamos a remover esta línea verde punteada. Una línea paralela a este. Es fácil probar con un poco de geometría, es fácil probar que este segmento que hay acá y este segmento que hay acá tienen exactamente la misma longitud. La razón de la congruencia, entre comillas, de esos lados, tiene que ver con el hecho de que este ángulo que hay acá, sean exactamente los mismos ángulos. ¿Recuerdan eso? El ángulo con el cual se levanta la línea de universo de un observador en movimiento es el mismo ángulo con el que se separa la línea que divide el pasado y el futuro del observador en movimiento. Estos dos ángulos son los mismos. Si estos dos ángulos son los mismos, ¿cierto? Usted puede probar que estas dos líneas, esta línea y esta línea tiene que ser la misma. Para hacerlo, hagan el experimento. Hoy no traje para este segmento no traje mi perpendicularímetro. Si alguien tiene un perpendicularímetro, ponga un espejo acá. En la línea a 45 grados de los ejes. Si usted mira en el espejo, el lado que usted va a ver a este lado de acá, va a ser exactamente este lado de acá. Si usted mira en el espejo, el lado que usted ve de este lado de acá, va a ser exactamente este lado que hay acá. Y eso quiere decir, repito, entonces que esta línea que hay acá y esta línea que hay acá son exactamente las mismas. No importa lo que María mida en términos de espacio. Digamos que María dice que ve punto algo segundos luz. Lo que mide de tiempo es punto algo segundos. Y como resultado, la velocidad que percibe María es exactamente 1, como la que percibía Raúl, que es exactamente 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, en la geometría del espacio-tiempo, el hecho de que la geometría del espacio-tiempo esté distorsionada, esté descuadrada, como lo hemos venido probando, pone en evidencia un hecho fantástico, un hecho increíble. Esta historia que hay acá es una historia engañosa. En realidad, no importa la velocidad a la que vaya María, el pulso de luz que sale de la lámpara siempre se va a ver respecto a ella exactamente a los mismos 300.000 kilómetros por segundo. A los mismos 300.000. La luz va a recorrer una distancia menor. La luz se va a demorar una distancia menor, se va a demorar un tiempo menor. Pero su velocidad, que es la división entre los dos, siempre va a ser la misma, sin importar el observador, sin importar la velocidad. Porque miren, ¿por qué digo que sin importar la velocidad? Si yo aumento la velocidad de María, lo único que yo hago es cerrar estas dos líneas. Pero al cerrar estas dos líneas, no estoy modificando, digamos, las propiedades geométricas básicas del dibujo. Al cerrar estas dos líneas, siempre me va a quedar que esta línea que hay acá y esta línea que hay acá tienen exactamente la misma longitud. Entonces, la prueba de que la velocidad de la luz es invariante es una prueba que se hace con la geometría del espacio-tiempo. De ahí deducimos entonces ese resultado o esa conclusión básica. La velocidad de la luz es invariante. La velocidad de la luz es invariante. Si usted va a una velocidad de 299.000 kilómetros por segundo al lado de una lámpara que emite un rayo de luz de 300.000 kilómetros por segundo,
Las historietas que le contaron a ustedes de pequeño dirían que usted vería la luz avanzando 1 kilómetro por segundo. Pues la realidad es que por efecto de la distorsión del espacio-tiempo, en su vehículo usted seguiría viendo la luz a 300.000 kilómetros por segundo. Recordemos también que la velocidad de la luz en realidad es la velocidad máxima. La luz es una de las cosas que se mueve a esa velocidad, pero hay otras cosas que se mueven a esa velocidad. Por ejemplo, las ondas gravitacionales se mueven a esa velocidad. Partículas subatómicas como los gluones se mueven a esa velocidad. Si al lado suyo usted va a 200.000 kilómetros por segundo, pasa una onda gravitacional que fue emitida por un agujero negro en reposo, usted en su sistema de referencia a 200.000 kilómetros por segundo sigue viendo la onda propagarse a 300.000 kilómetros por segundo.